Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. El agradecimiento es algo que siempre Dios mira en el corazón del hombre. Las cosas que hacemos en la actualidad o las cosas que se hicieron en el tiempo pasado, Dios realmente lo que siempre ha visto es en el corazón. En el tiempo antiguo eran ritos y eran sacrificios. Ahora son alabanzas, son participaciones. Atiende uno a la congregación donde va. Las buenas obras, el buen comportamiento, todo es de corazón, con un corazón agradecido. Bienvenidos, mis amados, a Vida en la Verdad. Vamos a continuar estudiando el libro de Levíticos, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y te invito a que te inscribas al canal de tal manera que sigas con nosotros los estudios, ya que el libro de Levíticos es uno de los menos estudiados, de los menos leídos, pero que tiene gran contenido de beneficio para nuestras vidas. Así es que vamos al libro de Levíticos, al capítulo 1 y versículo 10. Recordando que se está hablando de las ofrendas de holocausto que llevaba cualquiera persona del pueblo al tabernáculo, y que Dios les había dicho que podía ser de la vacada o de las reses o del ganado vacuno, o podría ser de las ovejas, y también nos vamos a dar cuenta que puede ser ave. En el video pasado miramos lo relacionado con el becerro, que era sin defecto, y Dios da y establece las maneras de cómo se hacía el sacrificio. Versículo 10 entonces, y vamos a mirar lo que dice aquí el Señor. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Siempre que se presenta un sacrificio en ofrenda a Dios, siempre Dios va a decir macho sin defecto cuando se trata de ganado. Así es que es macho sin defecto siempre. ¿Por qué? Porque todos los sacrificios del antiguo tiempo son sombras, son símbolos de los bienes venideros. Sin defecto porque el sacrificio perfecto que vendría en Cristo Jesús, cuando Él lo llevara a cabo, pues Cristo Jesús era y es sin defecto, perfecto en toda la extensión de la palabra. Así es que macho sin defecto del rebaño, sea de las cabras o de las ovejas. Versículo 11. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Pues recordemos que la posición que estaba el tabernáculo tenía la puerta hacia el lado oriente. Entonces, cuando entraban por la puerta, pues lógicamente iba a ser al lado derecho, el lado norte, donde se iba a llevar a cabo el sacrificio de este cabrito o de este cordero, porque es de las cabras o de las ovejas, y debe de ser sin defecto, y tiene que ser degollado. Recuerden, ¿quién lo degolla? Lo degolla la persona que lo llevó. Eso es importante, porque aquí
se nombran los sacerdotes hijos de Aarón, pero ellos se nombran para que le tomen la sangre y que ellos sean los que rociarán su sangre sobre el altar alrededor, el altar de los holocaustos, el altar de bronce. Así es que es importante entender esto porque lo mismo se hace con el becerro que se lleva. Versículo 12. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Notemos que dice aquí que el sacerdote acomodará las piezas, pero siempre se pronuncia la cabeza y luego la grosura de los intestinos, porque eso es símbolo, como ya lo dijimos en el video pasado, de la voluntad que dice Dios, enseña en su palabra, que era de corazón, de voluntad, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y todo nuestro interior. Entonces, eso de la cabeza y eso de la grosura de los intestinos, pues siempre está relacionado a lo que Dios busca dentro de nosotros. Siempre. Por eso recuerden, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu alma, espíritu y cuerpo. Así es que siempre es de voluntad pronta y siempre con esa disposición de agradecimiento. Por eso es el motivo que se acomodaba primero la cabeza y luego la grosura de los intestinos. Siempre. Esto no es raro, es muy entendible porque los sacrificios así se acomodaban en sus partes. Y luego venía el resto. Versículo 13, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Después de que se ponían la cabeza y la grosura de los intestinos, pues se lavaba el resto, se lavaban los intestinos, se lavaba el cuerpo, las piernas del cordero, del cabrito, y se ponía arriba de donde estaba la cabeza y la grosura de los intestinos, y ahí se quemaba como olor grato a Jehová. ¿Por qué es olor grato? Porque era de voluntad. No, recuerden, siempre voy a repetir esto, no cuando uno quisiera, no se refiere a eso, se refiere a que entregaba su voluntad, amando aquello, con un corazón agradecido, con todo su corazón, con todo su ser interior y con todas sus fuerzas. Por eso se ponían las partes arriba de la cabeza y de la grosura de los intestinos. Y Dios la recibía como un olor grato. Versículo 14. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Versículo 15, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Notemos que ahora en el versículo 14 narra y nos dice junto con el versículo 15 que también podría ser un ave, pero tendría que ser de tórtolas o de palominos. Pero observen como una vez más, la cabeza es la que se quema primero. Y es que Dios nos habla siempre de la voluntad, de entregar la mente, de hacerlo desde nuestro interior. No era un rito nada más por hacerlo. Tenía que estar involucrado todo el ser de la persona. Siempre ha sido así. Y dice entonces que una vez que le mochara la cabeza, el sacerdote quemaría la cabeza
en el altar. ¿Y qué pasaría después de que pone la cabeza y la acomoda en el altar? Dice el versículo 16, y le quitará el buche y las plumas, lo cual, echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. ¿Por qué? Porque digamos que lo que tiene el buche es comida, ¿verdad? Y las plumas, pues es como, digamos, materia muerta. Entonces, a los animales se les quitaba la piel. A las aves se les quitaba las plumas y el buche, porque ahí tenían acumulada lo que es comida. Entonces se disponía otro lugar para esas cosas. Tal y como aquí lo que tenemos que observar es las instrucciones de Dios y que la gente necesitaba hacerlo de acuerdo con lo que Dios dice y de todo corazón. Por eso siempre es la cabeza y lo interior siempre. Y dice el versículo 17, hablando de la ave, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y cuando dice que tomará y la henderá, pues lo que significa es que iba a hacer un corte por el lado donde están las alas, pero sin cortarlo en dos pedazos. Realmente nada más lo abría para poderla quemar en el altar. Era la manera que se quemaba y era la manera que Dios lo instruía y era la manera que las personas llevaban sus ofrendas de sacrificio al tabernáculo. Y cada sacrificio es un símbolo del bien venidero, es un símbolo del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Ahora bien, en el video anterior, que es el primero del libro de Levíticos, hablamos sobre una persona que lleva un becerro, que es un animal más grande. Después, en el versículo 10, se habla que hay una oveja o un cabrito, de las ovejas o de las cabras, siendo macho un cabrito o un cordero. Pero también podía ser una ave. Y esto tiene que ver en cómo se muestra nuestro agradecimiento con Dios. Claro, para la gente aquella que vivía en aquel tiempo, las personas que eran creyentes de aquel tiempo, pues era con relación a los animales que llevaban. Y habla de estos tres tipos de animales porque no todas las personas podían tener en su economía o en su diario vivir, pues un becerro. Unos no tenían un becerro. Quizás tenían ovejas o cabras. Pero había gente que no tenía ni becerros, ni ovejas, ni cabras. Pero podía tener aves. Por la situación económica, la situación social, como estaba su estabilidad en los momentos de la vida, como familias. Entonces, Dios nos habla de tres diferentes cosas aquí. Y esto tiene una enseñanza para nosotros. La enseñanza que de aquí podemos tener hermenéuticamente como una interpretación bíblica que nunca se nos debe olvidar es agradecimiento. La muestra de una voluntad, de un corazón agradecido, un corazón, una mente, un alma, un espíritu, una persona completa que ama a Dios y que aquello no es solamente un rito, sino que es una manera de agradecimiento y también de que si él cometió o ella un error, un pecado, se vuelva a relacionar con el único Dios del universo
porque aquellos sacrificios que no eran perfectos como los de Cristo, pero eran lo que Dios había establecido de tal manera que cubrían. Por eso la sangre que se derramaba era un símbolo de la sangre preciosa de Cristo Jesús que se derramó en la cruz del Calvario, porque la cruz de Cristo es un altar realmente. La palabra altar también significa levantar en alto, pues allí en lo alto de aquella cruz Cristo derramó su sangre para reconciliarnos con el Padre, a todo aquel que le pidamos perdón. Entonces, cuando la gente iba y llevaba los sacrificios, pues Dios no miraba si era grande, si era un becerro o una oveja o un cabrito o un ave. Pero aquello era importante porque mostraba qué agradecimiento tenía la persona. Digamos un ejemplo. Si una persona tiene vacas, tiene ganado, y quería ir delante de Dios con una paloma o con un palomino, con una tórtola, pues es algo desproporcional. Aquella práctica que estaba haciendo no mostraba realmente su agradecimiento. Tampoco si alguien tenía cabritas, cabras o ovejas y quiere llevar un palomino. Entonces, a través de eso no se mostraba si se hacía algo menor de lo que realmente se podía, de lo que realmente Dios le había prosperado, pues no era correspondiente a lo que estaba llevando, a lo que tenía. Era contrario su corazón a las enseñanzas bíblicas. Entonces, tendríamos que decirlo, si alguien tiene riqueza y tiene ganado y tiene cabras y tiene ovejas y tiene palomas y tiene tórtolas, pues delante de Dios, que le ha dado todo, pues debe de llevar pues un becerro. Y aquel que nada más que tiene ovejas, cabras, pero también tiene tórtolas y palominos, pues debe llevar un cabrito o un cordero. Aquel que nada más tiene tórtolas o palominos, pues debe llevar aquello que tiene, pero deben ir con un corazón agradecido. Y debo decir esto porque mucha gente se equivoca. Piensa que puedo llevar una cosa minúscula, nada más con un gran corazón agradecido. Y nos guardamos diciendo que Dios mira el corazón. Bueno, mis amados hermanos, Dios lo que mira es la actitud de agradecimiento que tenemos. Es verdad, pero el agradecimiento está ligado a aquellas cosas que Dios mismo nos ha prosperado, que Él sabe perfectamente lo que tenemos. Entonces, cuando tomamos nuestras manos y agarramos algo para Dios, debemos de ser proporcionales a lo que Dios ya nos ha dado. Siempre eso es una ley en la Biblia. Conforme lo que Dios nos ha prosperado, conforme lo que se tiene y no conforme lo que no se tiene. Tampoco el que nada más tenía palominos podía decirle a Dios, pues no he ido a hacer sacrificio porque tengo puros palominos y yo te quiero llevar un becerro. Tampoco, porque también sería algo contrario a los principios de Dios, que Dios realmente, la actitud de corazón, conforme lo que Dios nos ha prosperado, así debemos de presentarnos delante de Él. Entonces, las primeras personas que se presentan llevando una ofrenda es Caín y Abel. Y es una de las controversias que más se estudian en la Biblia. Pero, dejando de ser controversiales, si nosotros vamos a Génesis capítulo 4, versículo 4 y 5, leamos Génesis capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo también
Vamos a leer desde el versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Eso que acabamos de leer es punto histórico sobre estudios. Pero si tú notas la forma en que está escrito, vas a mirar que Dios no habla de la ofrenda primero. La Biblia habla de que Dios miró a Caín. Y también dice que miró a Abel. Nunca mira la ofrenda primero. Mira a la persona. Léelo tú en tu Biblia. Y tú vas a mirar que la Biblia pronuncia primero las personas. Dios mira las personas. ¿Por qué mira las personas? Sus ojos examinan el corazón. Entonces entendemos que por diferentes circunstancias, Caín, cuando se presentó delante de Dios, iba con una actitud equivocada. Entiéndase eso. La actitud cuando nos presentamos delante de Dios con relación al agradecimiento por el favor que Él nos ha permitido tener es sumamente importante. Debe de ser una actitud que agrada a Dios. Y recuerden, aquí nos presentan diferentes tipos de sacrificios de ofrendas. Ahora bien, en estos tiempos que vivimos, hablando hermenéuticamente en el Nuevo Testamento, pues nosotros no practicamos los ritos de sacrificios, porque Cristo Jesús es el sacrificio perfecto que elimina y acaba, terminó con todos los ritos de sacrificios. Pero la actitud de agradecimiento que debemos de tener delante de Dios, esa no está eliminada, esa sigue estando constante. Y una de las muestras que nosotros mostramos delante de Dios, que tenemos un corazón agradecido, es que si Dios nos prospera mucho, pues también traigamos algo proporcional a lo que Él nos prospera. Y para mirar una muestra de que Dios realmente mira lo que hacemos, vamos a mirar San Lucas capítulo 21, versículo 1. San Lucas capítulo 21, versículo 1. Levantando los ojos, vio a los ricos, hablando de Jesús. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. ¿A quién vio? A los ricos. Los ricos son personas con dinero. Versículo 2. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y una vez más, mira a la persona. Dios siempre pone atención a la persona. Una vez que mira a la persona, mira la ofrenda. Esa es la manera como Dios describe en Caín y también aquí. Allá Dios mismo, Dios Padre, aquí Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y dice el versículo 3, hablando Cristo, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Una vez más, pronuncia primero la persona. Versículo 4, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía.
Entonces Cristo Jesús observa a la persona. Observó a la viuda, observó a los ricos. Y luego observa las ofrendas. Y él hace la distinción de las personas y el proceder de ellos cuando depositan ofrendas. Y recuerden, el agradecimiento es un principio fundamental en nuestras vidas. Ahora, no nada más se agradece a través del dinero. Se agradece con todo nuestro ser. Aunque no podemos agradecerle a Dios de palabras, de lengua, con nuestras manos, con nuestros pies, yendo a la iglesia, y si Dios nos da, no llevar ofrendas. Eso sería algo incorrecto, desproporcional, incongruente y con falta de entendimiento. Entonces, un corazón agradecido hace muchas cosas y también la ofrenda. Pero vamos a ir a lo que nos dice en Primera de Timoteo. Repito, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Primera de Timoteo 6, 17. Pablo da instrucción para los ricos. Porque no hay problema si eres una persona que Dios te ha bendecido. No, sin embargo, hay una enseñanza para el que tiene una condición económica abundante. Primera de Timoteo 6, 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Observen, eso es cuestión de actitud. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. No, porque la esperanza no está en la riqueza, está en Cristo, nuestra esperanza viva. ¿Dónde está la esperanza? Sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No hay problema con que puedas disfrutar de algo que Dios te da. Pero luego en el 18 dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, porque son bendecidos mucho, hablando económicamente. Versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Porque es allí donde sabemos que si alguien es rico, pero tiene un corazón agradecido, es salvo, sirve a Dios que tanto le ha dado, pues con generosidad se presenta delante de su Señor, en su iglesia, en su congregación. Y es proporcional a lo que Dios le ha dado. Y allí se presenta con agradecimiento y tiene un corazón honesto, dadivoso, generoso, en buenas obras. Es lo que nos enseña la Biblia. Ahora, vamos a mirar por último lo que nos dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 15. ¿Por qué? Porque el pobre y el rico deben de ser proporcionales a lo que tienen. Pero ahora, en Colosenses capítulo 3, versículo 15, dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Escuchen eso. ¿Por qué? Porque el pobre en su pobreza o el rico en su riqueza son llamados a la paz, y que esa paz gobierne nuestros corazones. Porque a eso fuimos llamados.
para formar un solo cuerpo. La iglesia tiene pobres y tiene ricos. Pero a ambos dice, y sed agradecidos. ¿De qué manera? Versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en el rico y en el pobre, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así es que aquellos sacrificios ya no los hacemos, pero mantenemos el fundamento del principio que Dios nos enseña. Ser agradecidos. El rico y el pobre, ser agradecidos con una voluntad entregada, con espíritu, alma y cuerpo, amando a Dios, y que la paz gobierne nuestra vida, que tengamos interés por la palabra para que abunde en nuestro corazón. Cantarle el pobre y el rico salmos, himnos, cánticos espirituales. Y que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea lo que sea algo agradable a nuestro Dios. Entonces, termino con esto. Tengamos cuidado con este mensaje que no es el más correcto. Con aquel mensaje que dice, Dios mira el corazón, Dios no mira la ofrenda. Dios está contento si tú le traes $1. Y ciertamente Dios va a estar muy contento si le traes $1, si eres mexicano, o una pequeña moneda si eres de otro país. Más sin embargo, si eres rico y llevas una pequeña moneda, discúlpame, Dios no va a estar contento. Si eres pobre y tienes una pequeña moneda, Dios va a estar bien contento. Pero si eres rico y haces eso, Dios no va a estar contento. Y también viceversa. Si el pobre dice, es que nunca tengo nada que dar, necesito tener más para poder dar, igual, el contentamiento de Dios, que escudriña los corazones, no va a encontrar algo en el corazón del pobre con esa actitud. Recuerden, la Biblia enseña que nadie debería de acercarse delante de Dios con manos vacías. ¿Será que Dios tiene interés por quitarnos algo? Absolutamente no. Porque recuerda, de lo mismo que Él nos da, nosotros llevamos a su casa. No hacemos otra cosa. El pobre, aunque sea un poquitito, pero siempre debe de llevarlo con un corazón agradecido, proporcional a lo que tiene. El rico, de igual manera, conforme ha sido prosperado, debe de llevar generosamente. Ciertamente, su ofrenda debe ser mayor, pero no por altivez, sino por agradecimiento. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Así es que, hacer lo correcto delante de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde siempre en los principios de Dios.